Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, les saludo como siempre con mucho gusto, bendiciéndolos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y dándole gracias porque vamos a tener una lección más sobre ese don maravilloso y precioso que es el de la profecía. Y bueno, pues hoy nos toca ver la segunda parte. Y solamente recordarles que si tenemos algún don es para glorificar a Dios y para edificar a la iglesia. Por lo tanto, nosotros no tenemos que ensoberbecernos o tocar la gloria de Dios a través de este don y de todos los que hemos estado viendo y vamos a ver. ¿Por qué? Porque estos dones son para la edificación de la iglesia, no para la edificación personal y ya sentirnos que somos algo súper extraordinario porque somos profetas del Dios Altísimo. Al contrario, aquí, como les he dicho, tenemos que ser humildes y tenemos que reconocer que Dios hace todas las cosas y nosotros simplemente somos vasos usados por la mano bendita del Todopoderoso. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver que tanto los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento pues fueron usados poderosamente por Dios y su profecía de alguna manera quedó registrada hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque tiene 3 puntos importantes. Esa profecía fue exacta, concreta y tuvo cumplimiento. Entonces, hasta el día de hoy, toda palabra de profecía debe de contar con estos puntos también. Debe de ser exacta, concreta y que tenga cumplimiento. Aleluya. Y bueno, hoy vamos a ver el tema de los ejemplos que hay en las Sagradas Escrituras de profetas que dieron una palabra y que tuvo cumplimiento, aleluya. Y vemos que hay muchos libros de los profetas mayores y menores, pero quise escoger el de Isaías porque tiene una profecía con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que esa profecía se cumplió perfectamente, hermanos. Se cumplió perfectamente. Y vamos a irnos a Isaías 7, versículo 14. Y fíjense cómo dice aquí la palabra del Señor. En la Reina Valera arriba tiene como título la profecía de Emmanuel. Y dice el versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Y bueno, continúa la profecía, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que ya está mencionando, ¿verdad?, la venida de ese siervo fiel que vino a entregar su vida en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo. Y vamos a ver que más adelante continúa Isaías ilustrándonos con respecto al reino de ese hijo prometido. Y vamos a ir a Isaías 9:6. Porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, mis hermanos, vemos que Isaías, tal como si fuera cronológicamente,
va narrando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver otro que es en Isaías 11. Allí en Isaías 11, versículo 2, nos habla del reino del renuevo de Isaí. Dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí, si ustedes se acuerdan, ese tema ya se los compartí, los 7 espíritus de Dios, aleluya. Y entonces está comentando aquí el profeta que pues en ese reino de nuestro Dios, pues va a reinar Jehová de los ejércitos, que así se le llamaba en el Antiguo Testamento, pero sabemos que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo empieza con los versículos siguientes a narrar lo que será ese reino. Este reino se refiere al milenio, hermanos, sí, donde ya nuestro Señor Jesucristo estará reinando por 1000 años con nosotros, su pueblo, aleluya. Y aquí el 6 dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías y se echarán juntas, y el león como con el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Bueno, entonces ahí estamos viendo ese reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Los voy a llevar a otro capítulo, y es el 42 el mismo de Isaías, hermanos. Estamos en Isaías 42. Y aquí nos habla del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante pues leer todos los versículos, pero me voy a abocar nada más a unos por el tiempo. Y dice el versículo 5 del 42, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y bueno, continúa, ¿verdad? Y entonces aquí nos está hablando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, pues vamos a ver otro versículo que pues es importante, porque nos habla el capítulo 43 del Redentor de Israel. Entonces tenemos palabras hermosas que de alguna manera quedaron escritas, y que le doy la gloria y la honra al Señor, porque todas se cumplieron, hermanos. Aquí no hubo ninguna palabra que Isaías pues hubiera dicho y que no se hubiera cumplido. Toda la palabra se cumplió de acuerdo a lo que estaba escrito. Entonces, de alguna manera vemos que cuando la profecía viene de Dios, tiene su cumplimiento.
Aquí aprovecho en comentarles que a veces habrá alguna palabra de profecía que recibamos de parte de Dios, pero que no es para el momento, no es para el tiempo en que se está diciendo que se cumpla, sino a veces esta profecía nos puede hablar del futuro, ¿sí? Nos puede hablar de tiempo más adelante que el que se está viviendo. Y esto lo vemos también en Isaías 53 y nos habla, ¿verdad?, de aquí también de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces aquí está cerrando pues todo lo relacionado a lo que iba a ser la vida de Jesús. Aquí estamos viendo cuando ya él entregó su vida y está en la cruz del Calvario. Entonces vemos que este profeta fue exacto en todo cuanto compartió de nuestro Señor Jesucristo. No tuvo cumplimiento cuando él estuvo vivo, ¿verdad? Sino que esta profecía fue para cumplirse muchos años más adelante. Entonces pudiera ser que cuando recibamos alguna palabra no sea para que dé cumplimiento pues en el momento o en los días siguientes de haber dado la profecía. Y aquí, antes de entregar una profecía así, tenemos que orar al Señor y pedir que nos muestre si es el tiempo para entregarla o no. ¿Para qué? Para que de alguna manera pues podamos dar esa palabra con la seguridad de que se va a cumplir, aunque no en el momento o en los días siguientes de haber dado la profecía. Muy bien, vamos a recordar, porque también Daniel tiene pues profecías tremendas, hermanos, y pues yo escogí a Daniel como ejemplo de profecías cumplidas, profecías exactas, concretas, y vemos que pues Dios usa la vida de Daniel de una manera extraordinaria. Y cuando nosotros vemos todo el libro de Daniel, pues vemos que mucha de su palabra, más bien toda, no fue para darla en el tiempo en que él vivió también. Entonces, pues vemos que esa palabra también era para días postreros, o sea, los días que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Y entonces yo escogí nada más la última, que está en Daniel 12, y dice profecía sobre los tiempos postreros, ¿verdad? Y aquí pues Daniel nos habla de lo que van a ser esos tiempos que ya estamos vislumbrando tú y yo en este tiempo. Y entonces todo el capítulo nos habla de acontecimientos que iban a suceder en este tiempo, y a él se ha dada la honra y la gloria. Y quiero destacar nada más el versículo 9 del capítulo 12 de Daniel. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces vemos que pues Dios en su amor y en su infinita misericordia pues le dice a Daniel: mira todo lo que te he mostrado, todo lo que tienes que haber hablado, todo lo que pues
quedó registrado en la palabra, no es para este tiempo, pero sé que vienen los tiempos en los cuales esta palabra va a ser recibida y se va a cumplir. Y así lo vemos efectivamente, hermanos. Todo lo que este profeta habló tuvo cumplimiento en estos tiempos, aleluya. Con esto también aprovecho de recordarles que estamos en tiempos finales, hermanos. Estamos en tiempos en los que pues debemos de gozarnos porque cada día se acerca más el día de poder estar en la presencia del Todopoderoso. Aleluya. Alabanzas al Señor. Cristo viene y su venida cada día está más cerca. Aleluya. No tenemos el tiempo porque ni aun Jesús tenía el tiempo para decir cuándo, pero todo lo que está aconteciendo pues nos habla de que su venida está cerca. Gloria, gloria, gloria al Señor. Y bueno, vamos a ver también en el Nuevo Testamento que pues hubo hermanos muy usados por el Señor para dar palabra de profecía. Y como siempre, pues empezaré por nuestro Señor Jesucristo. Vemos que ya les había yo comentado en otra ocasión que nuestro Señor Jesucristo fluyó en todos los dones, aleluya. Él tuvo todos los dones fluyendo en su ministerio. Y aquí da una palabra de profecía tan exacta, tan tremenda, hermanos, que se encuentra en Mateo 24:2. Aquí está Jesús, pues predicándole a sus discípulos la destrucción del templo. Y entonces en el versículo 2 dice lo siguiente: respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, esta palabra profética poderosa no era para cumplirse en días postreros o en años postreros, sino muchos años postreros, ya que mi Señor estaba en la gloria con el Padre, ¿verdad? Tuvo cumplimiento. Y recordaremos que en el año 70 después de Cristo, pues el ejército de los romanos se levantó a las órdenes de Tito y se levantó nuevamente contra Jerusalén y la conquistó, mis amados hermanos. Pero en esa conquista, pues destruye y saquea el templo glorioso del que el Señor decía que no quedaría piedra sobre piedra. Y los historiadores cuentan que efectivamente no quedó piedra sobre piedra, porque acuérdense que cuando este templo se hizo, estaba cubierto de oro puro. Y entonces dice que al incendiar el templo, hermanos, el fuego era tan fuerte que empezó a derretir el oro que estaba en las paredes. Y entonces esos romanos, por su ambición, dice que pues se llevaban a veces hasta la piedra entera porque estaba incrustada de oro puro. Y otras pues la cincelaban y se llevaban el oro y quedaban los pedazos de piedras. Y allí, hermanos, vemos que en el año 70, después de que mi Señor Jesucristo se fue a la gloria a sentarse a la derecha del Padre, se cumple esta profecía. Y efectivamente lo único que quedó fue el muro de los lamentos, pero era un muro de contención. Lo que estaba dentro del templo no quedó nada. ¿Por qué? Porque esta palabra de profecía que da nuestro Señor tuvo cumplimiento. Ahora, vemos otro pasaje también de Mateo 26. También aquí es importante ver cómo la palabra de profecía fluía en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a leer el versículo 34. Aquí de alguna manera es que Jesús le dice a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Entonces Pedro se asombra y dice, no, Señor, no digas eso, ¿cómo?
Y vemos que en el versículo 34 Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces estaba dando esa palabra profética, y vemos que tuvo cumplimiento en el versículo 70, del 70 al 74, y dice que allí en esos versículos Pedro lo negó. Y entonces vemos que se cumple lo que la palabra que Dios había hablado, pues en Pedro, pues se cumplió. ¿Por qué? Porque antes de que cantara el gallo el gallo cantara, él lo iba a negar 3 veces. Entonces aquí estamos viendo que con sus discípulos fluía ese don de profecía. Vamos a ver otro que yo les había compartido anteriormente de este profeta que no sabemos mucho, que es el profeta Agabo. Y vamos a ver en Hechos capítulo 21, versículo 10 al 11, qué es lo que nos dice, qué palabra de profecía dijo. Agabo andaba con los discípulos que se juntaba el apóstol Pablo. Y dice el versículo 10 del capítulo 21 de Hechos: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien vino a vernos. Tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces aquí el profeta Agabo le está dando una advertencia a Pablo y le está diciendo: mira, tú vas a subir a Jerusalén, pero pues el Espíritu Santo me mostró que no subas. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues te van a atar las manos y te van a meter en la cárcel. Y entonces de alguna forma Pablo dice: pues no, aunque pues me maten, yo tengo que seguir predicando la palabra, y pues esto no va a impedir que yo vaya a ese viaje a Jerusalén. Y entonces vemos que pues esta palabra de profecía que recibe Pablo, pues era para prevenirlo, ¿sí? Que pues esto le iba a acontecer. Y vemos que lamentablemente pues el profeta no pudo quitar la idea de viajar a Jerusalén a Pablo. ¿Por qué? Porque ya en su corazón pues estaba el deseo de ir a compartir en Jerusalén. Y vemos que esta palabra se cumple, y se cumple en el mismo capítulo, versículo 33. Dice: entonces llegando el tribuno le presentó y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Entonces aquí vemos el cumplimiento. Toman preso a Pablo y entonces dice que lo ataron con cadenas, ¿sí? Y entonces vemos que esta palabra de este profeta Agabo se cumplió. Y vamos a ver que en la vida de Pablo también fluía la palabra de profecía, mis hermanos. Era un varón lleno del Espíritu de Dios y con un ministerio poderosísimo. Y vemos que pues tiene que viajar, ¿verdad? De una región a otra, y pues lo hacían solamente por barco, hermanos, porque todavía aviones no había. Y vemos que en Hechos 27, 23, bueno, más bien todo lo que es desde el 13, ¿verdad?, nos habla de que se embarca Pablo. Y entonces, de alguna manera, el mar estaba embravecido y temían el capitán y todos los que iban allí en ese barco que pudieran morir.
Y en ese barco, pues como Pablo iba preso junto con otros, pues entonces deciden, ¿verdad?, matar a todos para que nadie se escapara. Pero Pablo le dice, no cometa ningún error. Y fíjense la palabra que recibió por parte de quien la recibió. En el versículo 23 del capítulo 27 de Hechos, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Entonces, esta palabra de profecía la recibe el apóstol Pablo y tiene cumplimiento, hermanos, más adelante en el versículo 44, y dice, y los demás que pues salieron del barco para salvarse, dice, en parte en tablas, en parte en pedazos de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces aquí estamos viendo el cumplimiento de esta palabra, de que nadie iba a morir, todos serían salvos. Y el capítulo que sigue está impresionante. Si ustedes me hacen favor, léanlo, es interesante todo el 28. ¿Por qué? Porque ya que son salvos, llegan a una isla que se llama Malta, ¿verdad? Y ahí suceden cosas extraordinarias también. Bueno, pues espero que con estos ejemplos podamos gozarnos y saber que la palabra de profecía tiene que tener un cumplimiento. Esta palabra tiene que ser Agradecemos tu exacta, atención. concreta Ayúdanos a y seguir con siendo un cumplimiento. medio de bendición para Así los es que a demás. Dios sea dada la honra, No la dejes de gloria y la seguir nuestras redes alabanza, sociales que y a través de comparte con estos tus familiares ejemplos y amigos. vemos cómo la Seguramente palabra alguien que necesita Dios una da palabra se de cumple. bendición este día. Algunas veces no en Gracias. el momento o en días después de haber recibido la palabra, sino puede ser que años después tenga cumplimiento, pero de que se va a cumplir, se va a cumplir, y en el corazón de la gente esa palabra va a estar viva, esperando su manifestación. Bueno, pues doy gracias a Dios por este tema, gracias por haber escuchado esta plática, y nos estamos escuchando, si Dios nos presta la vida, para la siguiente. Buen día y muchas gracias en el nombre de Jesús. Hasta luego.